Bienvenidos a Fórum, divulgación del conocimiento sociojurídico. Hoy hablaremos acerca de la cadena perpetua, una reforma inconstitucional. La Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, a través de sus líneas de apoyo al desarrollo institucional y de asuntos constitucionales, viene participando del debate que se lleva a cabo en la Corte Constitucional para determinar si la reforma introducida a través del Acto Legislativo 01 de 2020 es acorde o no con la Constitución e incluso con el bloque de constitucionalidad. Esta reforma contempla que aquellos que cometan homicidio doloso o acceso carnal violento en contra de menores puedan recibir esta clase de castigo. A continuación escucharemos algunos de los principales argumentos expuestos en el marco de nuestra intervención ante la Corte Constitucional. Iniciamos con el profesor Paulo Bernardo Arboleda, director del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Caldas. Él nos explica el alcance de la intervención ofrecida. En relación al concepto de intervención experta presentada ante la Corte Constitucional, a propósito del Acto Legislativo 1/2020, nuestro equipo de trabajo elaboró los siguientes argumentos. En primer momento, se abordó una aproximación a los elementos del test de sustitución, encontrándose que este acto vulnera los principios de la dignidad humana, la libertad y la igualdad. De esta manera, el legislador incurre en un vicio de competencia, por cuanto no es admisible el reemplazo de estos elementos estructurales de la Constitución por parte del Poder Constituyente derivado. En segundo momento, elaboramos el test de sustitución desde la premisa menor, la mayor y la premisa de síntesis o conclusión. En la premisa menor, elaboramos preguntas orientadoras como la siguiente: ¿cuáles son los principios esenciales presuntamente infringidos? Aparte de los ya mencionados, encontramos los principios del Estado Social de Derecho y el principio democrático. Con ello, pasamos metodológicamente a la premisa mayor. La premisa mayor también se elaboró a partir de preguntas orientadoras como la siguiente: ¿los principios esenciales de la Constitución identificados por el caso son principios que se limitan a única norma? La respuesta fue la siguiente: a la par, frente a ellos existen amplias líneas jurisprudenciales que ayudan a un precedente sobre cada uno de los principios, lo que constituye un parámetro complementario para la evaluación de la reforma. Finalmente, elaboramos la premisa de conclusión o síntesis, llevando a la solicitud ante la Corte Constitucional de que se declare la inexequibilidad del acto legislativo, asimismo que se declare la inconvencionalidad, y por la importancia del tema y por la importancia de generar debates, sugerimos a la Corte Constitucional la formulación de diferentes audiencias. Por su parte, Juan David Salvador Vélez, magíster en Derecho Público, nos habla acerca de la posibilidad de que la reforma sustituya la Constitución. Asimismo, advierte que esta reforma fue aprobada con unos bajos niveles de deliberación. La prisión perpetua establecida en el artículo 1 del Acto Legislativo 01/2020 sustituye la Constitución política al vulnerar los principios de dignidad humana, libertad e igualdad, incurriendo el legislador en un vicio de competencias, puesto que solamente el constituyente primario puede realizar modificaciones sobre estas materias. Se reemplaza un concepto de dignidad kantiano y libertario por uno totalitario, donde la persona deja de ser un fin en sí mismo para pasar a ser un medio, un instrumento o una cosa, como consecuencia de la razón populista punitiva. Este tipo de penas lesionan el fuero interno de la persona, impidiendo la posibilidad de resocialización. En este sentido, el populismo punitivo emplea un derecho penal del enemigo, que parte de la distinción amigo-enemigo propia del concepto de lo político de Carl Smith, la que deshumaniza a la persona y la coloca en situación de instrumento, animal o cosa, para así justificar un mayor castigo o una pena más lesiva. También se vulnera el principio de igualdad ampliamente amparado por la Carta, toda vez que otorga el mismo trato de cadena perpetua a personas que cometieron delitos disímiles y con diferentes grados de reproche. Esta reforma no podía ser aprobada por acto legislativo ni por referendo, sino mediante Asamblea Nacional Constituyente en una deliberación amplia entre el constituyente primario. Lo anterior con el agravante de que tras una deliberación parlamentaria virtual con motivo del COVID-19 se omitió una amplia participación de expertos y de la ciudadanía en general, vulnerándose así todo el precedente jurisprudencial en materia de exigencia de una deliberación mínima. Esta iniciativa ya había sido propuesta en reiteradas ocasiones en el Congreso de la República. Sin embargo, por el amplio debate no había logrado trascender. Estos fines populistas atienden quizá con la intención de debilitar la democracia, la separación de poderes, el sistema de frenos y contrapesos y la legitimidad de la revisión judicial de constitucionalidad de las leyes, siendo aprobado un acto legislativo a sabiendas de su inconstitucionalidad, que introduce una medida que no es idónea, es desproporcionada e innecesaria para alcanzar los fines propuestos.
El principio de proporcionalidad y los límites del poder punitivo en cabeza del legislador y del constituyente derivado a la hora de crear reformas a la Constitución son los tópicos que aborda la estudiante de la maestría en Derecho Público, Natalia Ocampo Galeano. Para abordar el tema relacionado con la cadena perpetua dentro del sistema penal colombiano, es necesario determinar cuáles son los límites del poder legislativo como constituyente derivado y su derecho de libre configuración legislativa en perspectiva con la voluntad del constituyente primario y el principio de proporcionalidad de la pena. Y es que el ejercicio del ius puniendi contempla unos límites que a la par son parámetros constitucionales. El formal, que es el principio de legalidad, y los materiales, proporcionalidad, culpabilidad y dignidad humana, que suponen que ningún ciudadano se encuentre desprotegido de los excesos propios de, en términos del doctrinante Vicente Martínez, el Estado leviatán. Ahora, el principio de proporcionalidad de la pena guarda una estrecha relación con el concepto de política criminal que lleva consigo la respuesta penal al fenómeno de la criminalidad, y su formulación compete al legislador como manifestación de los principios democráticos y de la soberanía popular. Sin embargo, pese a ser el constituyente derivado y a tener el derecho de libertad de configuración, no le es dable decidir a su antojo sobre los bienes jurídicos. Es decir, si bien tiene una amplia facultad para determinar amplias penas, máxime atendiendo a los llamados de la sociedad por la indignación generalizada, ello debe enmarcarse dentro de los límites propios de la dignidad humana, fines y proporcionalidad de la pena, pues la determinación de las sanciones no puede, bajo ninguna circunstancia, abolir derechos que hicieron parte de las determinaciones del constituyente primario, pues ello, además de ir en contravía de su voluntad, termina excluyendo del pacto social y del objeto de la pena a las personas que son condenadas por una conducta punible. ¿Por qué una reforma constitucional puede terminar siendo inconstitucional? ¿Por qué una reforma que busca satisfacer el interés de ciertos sectores sociales, mayoritarios o minoritarios, puede terminar sustituyendo la Constitución, menguando, anulando o limitando en exceso sus principales valores y principios? Al efecto, escuchemos a Gabriel García, estudiante del programa de Derecho de la Universidad de Caldas. Esta reforma implica la sustitución de nuestra Constitución. La sustitución se evidencia al revisar la contrariedad entre el texto de la reforma y los principios esenciales de nuestra organización política jurídica. Un Estado social de derecho fundado, entre otros, en la dignidad humana y la protección a todos de las libertades y garantías fundamentales, como lo es la libertad y la igualdad. La imposición de una política criminal que sacrifique los derechos de las personas quiebra la idea del hombre, le entiende como un ser determinable y a la vez lo estratifica, pues supone a algunos como no resocializables. El hombre ya no es la razón de ser y fin último del Estado. Así trastoca los lugares y el medio pasa a ser el fin. El hombre se convierte en un objeto utilizable por el Estado. El Estado se vuelve dueño de su creador. En este caso, le doblega con penas perpetuas para hacerlo objeto de ejemplo. La Constitución se cambia por quien no debería y eso afecta la estabilidad institucional. Esto es, pone a las personas en vilo, a anchas de sus poderdantes. Este tipo de propuestas merece otro mecanismo de reforma y deben responder a la discusión democrática seria y concienzuda. Nuestro último expositor es el magíster en Derecho Richard Stevens Molina, quien nos advierte acerca de la contrariedad de la reforma con los principales valores y principios del sistema internacional de derechos humanos. La instauración de la prisión perpetua en Colombia viola los principios génesis del Pacto de San José de Costa Rica y por consiguiente viola la misma Carta Política de 1991 al tenor de la incorporación de tales normas internacionales vía bloque de constitucionalidad. Como se sabe, el Estado colombiano ratificó el Tratado Internacional en mención mediante la Ley 16 de 1972. En consecuencia, las obligaciones derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos no se están cumpliendo con total vigor ni de buena fe. Esto se debe principalmente a dos motivos. El primero, la instauración de la prisión vitalicia revierte una disposición inmodificable en materia de derechos humanos. Una vez la pena de muerte y la reclusión perpetua son abolidas de los ordenamientos jurídicos, estas no pueden retornar en formas de política gubernamental accidental. La prisión perpetua atenta contra el principio de irreversibilidad, fruto
de la aplicación del bloque de constitucionalidad en Colombia. Al mismo tiempo, en vez de expandir el ámbito de los derechos humanos, la cadena perpetua los restringe sin una justificación convencional admisible. Segundo, la cadena perpetua en Colombia no atiende a fines justificados y estructurados en materia de política criminal. Por ello, las penas consideradas radicalmente desproporcionadas, así como aquellas que pueden calificarse de atroces en sí mismas, se encuentran bajo el ámbito de aplicación de las cláusulas que contienen la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Así lo concibió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros versus Argentina. Más allá de si estamos de acuerdo o no con esta clase de reformas, es necesario promover la mayor participación posible de la ciudadanía. El autogobierno consiste en nuestro derecho a influir e impactar en las principales decisiones sociales, en nuestro derecho a tratar de darle significado y valor a la Constitución conforme a nuestras aspiraciones. Una reforma constitucional aprobada con un procedimiento de dudosa transparencia, como un ejercicio simplemente mayoritario, con una mínima deliberación, dándole la espalda a la discusión pública y especialmente siendo aprobada durante la pandemia, genera un grave cuestionamiento sobre su legitimidad. La Corte Constitucional debe abrir las puertas a la discusión para escuchar tanto a los que están a favor como a los que buscan impugnar la norma. Sin lugar a dudas, también tenemos que avanzar hacia reformas constitucionales que ofrezcan una verdadera interpretación de la Constitución, que ofrezcan una propuesta de optimización, pero necesitamos también políticas públicas reales, garantías que satisfagan a las víctimas y no simplemente promesas populistas. Hacer populismo con el poder punitivo del Estado pone en vilo uno de nuestros derechos más preciados, la libertad. Es necesario repensar y seguir construyendo la Constitución a través de una práctica democrática, una que permita hacer de la reforma constitucional un ejercicio cada vez más consciente sobre la estructura, la identidad y los derechos que definen nuestra Carta Política. Gracias por escuchar nuestro podcast Forum.